Quedan 4 minutos. Quedan 3 minutos. Quedan 2 minutos. Queda 1 minuto. Quedan 30 segundos. Buenos días a todos y a todas. Antes de dar inicio, se presenta a Tamara Isinguerra, intérprete de lengua de señas chilena perteneciente a Cosmo Inclusión, quien estará acompañándolos durante toda la actividad. Para mejorar la visibilidad, pueden fijar a la intérprete haciendo uso de la herramienta anclaje, ubicada en la parte superior derecha de la pantalla de Tamara. Pueden anclar a cada ponente en el momento de su presentación desde la lista de participantes posicionándose sobre su nombre y haciendo clic en la opción más, luego en la opción añadir anclaje. Cualquier duda al respecto, escriba al chat y nuestro equipo de apoyo técnico los podrá ayudar encantados. Durante el inicio de este conversatorio, pedimos que por favor mantengan prendidas sus cámaras para poder dejar registro fotográfico del encuentro.
Damos la cordial bienvenida y agradecimiento a cada uno de los participantes que nos acompañan en nuestro primer encuentro de inclusión laboral en STEM, organizado por Cosmo Inclusión. Saludamos especialmente a Claudia Verdugo, profesional de la Dirección Regional Metropolitana, Servicio Nacional para la Discapacidad SENADE. Alicia Díaz, asesora en Diálogo Social y Trabajo Decente, coordinadora Programa Más Inclusión de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Hernán Muñoz, secretario ejecutivo de la Comisión de Discapacidad, Comisión de Inclusión Laboral SOFOFA, SIL. Camila Vargas, generalista de Recursos Humanos, gestora de Inclusión Laboral de Hexagon. Christopher Arias, ingeniero en informática de Hexagon. Eda Bartler, Human Resource Business Partner, infraestructura de Acciona. Ian Ovalle, analista de diversidad e inclusión de Acciona. Y Belén Huerta, nuestra directora ejecutiva de Cosmo Inclusión, quien estará acompañando con la mediación de este encuentro. Los dejo con nuestra directora ejecutiva, Belén Huerta. Hola, hola, ¿se escucha? ¿Sí? ¿Sí? ¿Bien? ¿Erika? Sí, perfectamente. Súper, bien. Bueno, yo me sumo a los saludos a cada uno de los ponentes que mencionaba ahí Erika. Les agradezco, bueno, el tiempo que estén acá, que se hayan sumado a este encuentro, que es el primer encuentro de inclusión laboral, específicamente en las áreas de STEM. Y también, bueno, que en esto se inscribieron, se motivaron por participar y que están hoy día acá acompañándonos como espectadores, aunque también vamos a darle la oportunidad de que puedan dejar sus preguntas en el chat para que podamos hacer de esto un encuentro que sea participativo, ¿cierto? Y donde podamos tener un espacio de conversación, ¿ya? Este encuentro lo pensamos, ¿cierto? Y lo planeamos para poder reunirnos y conversar respecto de la temática de inclusión laboral. Pese a que se ha conversado en muchos webinars, conversatorios y todo, queremos centrarnos en STEM. ¿Por qué? Porque la verdad es que hemos visto una necesidad inminente de abrir el espacio de la conversación, ¿cierto? Y de también dejar un poco acá en evidencia el que cuando podemos hacer las cosas, ¿cierto? Bajo la asesoría y bajo un acompañamiento resultan bastante mejor que si nos aventuramos, ¿cierto? Y empezamos a probar y a probar. Porque estamos hablando de inclusión laboral de personas con discapacidad, una temática que surge, ¿cierto?, de una demanda que es una demanda colectiva a nivel mundial de las mismas personas con discapacidad, quienes levantaron su voz, ¿cierto? Y tenemos afortunadamente desde el año 2008, ¿cierto?, una convención, una declaración de los derechos de las personas con discapacidad. Por lo tanto, cuando hablamos de inclusión laboral, sí estamos hablando, ¿cierto?, de un tema de derechos humanos. Y cuando hablamos de derechos humanos tendemos como a distanciarnos, no sé si ustedes han notado, distanciar ciertas disciplinas que no están tan vinculadas a lo social. Sin embargo, hoy día lo que queremos es revertir esa situación y mostrar cómo este enfoque de derechos, ¿cierto?, y la inclusión laboral puede estar muy vinculada al negocio, puede estar vinculada al crecimiento económico del país, ¿cierto? Y puede estar también y ser un buen resultado de impacto, no solamente para las personas con discapacidad, sino también para esas organizaciones a las que se suman estos talentos inclusivos. Entonces, en Cosmo nos sentamos a conversar y dijimos, ¿cuál es nuestra necesidad hoy como organización? Para quienes no nos conocen desde antes, somos una fundación, ¿cierto? También tenemos una consultora y un OTEC, pero tenemos una fundación en la que tenemos programas que son reconocidos por el Ministerio de Desarrollo Social. Tenemos 2 proyectos en funcionamiento, uno que es un programa formativo integral para personas con discapacidad e inclusión laboral, y otro que es un programa de formación en inglés básico e intermedio. Programa de formación en inglés, ¿cierto?, para la inclusión laboral. Y ustedes dirán, ¿por qué? Pero resulta que hemos visto que una de las brechas importantes de acceso al empleo hoy día para profesionales en las áreas de STEM justamente tiene que ver con el manejo y el dominio del inglés, al menos en un nivel básico, ¿cierto? Básico, idealmente avanzado, intermedio avanzado. Por lo tanto, en este encuentro yo creo que vamos a hablar de 3 focos centrales. Uno es cómo vinculamos entonces desde un aspecto legal, jurídico y programático, ¿cierto?, las normativas que respaldan la inclusión laboral.
y cómo estas entonces tienen una incidencia directa en este campo, ¿cierto? Que es de las matemáticas, las ciencias, las tecnologías, ¿cierto? Y cómo entonces comenzamos a alinearnos y a hablar un lenguaje en común, ¿ya? En segundo lugar, lo que queremos hacer es ver cómo acercamos el liderazgo de personas, no la gestión de personas, ¿cierto? Porque estamos hablando y poniendo el foco en la persona. ¿Cómo acercamos el liderazgo de personas que está tan focalizado en las organizaciones en el área de recursos humanos, pero resulta que la inclusión laboral requiere, ¿cierto?, de que sean procesos transversales? Entonces, ¿cómo dejamos de pensar y de centrar la responsabilidad en esta área para entender, ¿cierto?, de que para que sea un resultado óptimo podamos vincular entonces las distintas áreas organizacionales y así tener resultados importantes? De hecho, es súper bueno que podamos tener este tema y conversarlo, porque hoy día se habla mucho de qué es lo que aporta la diversidad en las organizaciones. Y uno de los resultados que han sacado distintos estudios es que el principal aporte es la innovación. Es en la innovación, y en STEM lo que necesitamos, ¿cierto?, es justamente eso. Y la innovación se consigue ¿a través de qué? De distintas mentes pensantes, ¿cierto? De distintas opiniones, formas de ver la vida, que lo que entregan a las organizaciones es esta innovación en base a la creatividad, ¿cierto? A un resultado distinto, a formas de llegar a resultados distintos. Por lo tanto, la inclusión, ¿cierto?, y la diversidad nos traen justamente esa mirada. Y por último, lo que queremos hacer es escucharnos, ¿cierto? Es aprender de lo que nos vienen a aportar acá estos organismos, ¿cierto? Tenemos a CENADIS, tenemos a la OIT, tenemos al CIL de la SOFOFA, ¿cierto? Que es el Comité de Inclusión Laboral, donde se agrupan, ¿cierto?, distintas organizaciones y trabajamos en pro, ¿cierto?, de mejorar el ecosistema y de acercar el ecosistema de la inclusión a las organizaciones. Entonces, acá, ¿cierto?, lo que vamos a ver es, y la idea es que podamos ver cómo yo, ¿cierto?, como yo representante de Cosmo, cómo nosotros como organización de la sociedad civil aportamos, ¿cierto?, con esto que es lo más importante que tenemos como sociedad civil, que es el vínculo con las personas, ¿cierto? El que tenemos, bueno, les voy a adelantar un poco, pero en nuestros programas hoy día tenemos cerca de 300 personas que están operativas, y de ellos, para que ustedes sepan, cerca del 53% son profesionales que están en búsqueda de empleo y que son de las áreas de STEM, muchos de ellos. Por lo tanto, primero, yo aporto, ¿cierto? Nosotros aportamos como Cosmo acá en nuestra visión, en nuestra experiencia, ¿cierto? Y en el acercar a las personas con discapacidad hacia la búsqueda de empleo y hacia estas posiciones que probablemente ustedes tienen. En segundo lugar, ustedes como organizaciones que se inscribieron acá seguramente tienen una necesidad de conocer, de ampliar el conocimiento, pero también a lo mejor una necesidad de contratación, por ejemplo. Entonces, ese es el segundo punto. Y en tercero, lo que vamos a aportar acá en este encuentro también es que estos organismos nos cuenten esta visión integral de lo que sucede acá a nivel nacional, a nivel regional, ¿cierto? A nivel internacional, ¿ya? Entonces, vamos a tener este espacio de conversación en el que vamos a poder dialogar y conocer entonces distintas miradas, incluso casos de éxito, ¿ya? Así que mi invitación principalmente es a que estemos aquí abiertos a esto que nos va a idealmente a abrir, ¿cierto?, nuevas posibilidades y a generar diálogo. Así que ahí Daniela Andrade, nuestra presidenta de la Fundación, bien atenta al chat para ir rescatando preguntas que podamos dejar ahí al minuto de cierre, para que podamos dialogar y hacer de esto, ¿cierto?, una buena instancia de aprendizaje. Así que eso, yo soy, bueno, no lo dije al principio, yo soy Belén Huerta, soy directora ejecutiva de Cosmo y también, orgullosamente, miembro del Consejo de la Sociedad Civil para CENADIS, del COSOC de la región metropolitana, así que voy a estar acá moderando con ustedes. Así que para que comencemos entonces, quiero hacer una breve introducción, porque la idea es que podamos hoy día abarcar los distintos temas, las distintas preguntas en función a la importancia que tienen para los procesos de inclusión, ¿cierto?, para el éxito de estos,
los ajustes razonables, ¿ya? Y para quienes no conocen este concepto, ¿cierto? Que hoy día se habla muchísimo de él en temas de inclusión laboral, quiero contarles que en el artículo 2 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad se definen los ajustes razonables, ¿cierto? Que son aquellas modificaciones y adaptaciones súper necesarias. ¿Para qué? Para asegurar la incorporación, la permanencia, ¿cierto? El progreso, tanto en el empleo como en distintas áreas de la sociedad, de las personas con discapacidad, de acuerdo a sus necesidades individuales. Y resulta que, ¿por qué vamos a poner este tema como en el foco, en el centro? Porque a veces existen muchos mitos, ¿cierto? Hay muchas ideas preconcebidas respecto de qué es un ajuste razonable y cuán costoso puede llegar a ser. Y resulta que, tenemos un micrófono abierto por ahí, y resulta que a veces un ajuste razonable no tiene más que ver que con buenas decisiones, decisiones prudentes, ¿cierto? Pertinentes a tiempo, y a veces tienen que ver con medidas que incluso podemos conseguir a través de estos organismos internacionales, organismos nacionales, ¿cierto? Que contribuyen al ecosistema de la inclusión, y también a través de, por ejemplo, los acompañamientos que realizamos tanto en Cosmo como en otras organizaciones de la sociedad civil que trabajamos por y para las personas con discapacidad. Entonces acá vamos a poder dialogar respecto de la importancia del ajuste razonable y cómo entonces demitificamos esto de que incluye o que va a requerir grandes gastos, ¿cierto? Grandes recursos humanos y recursos materiales, para poder entender en el fondo que a veces las personas con discapacidad, para tener un buen proceso de inserción laboral y de inclusión laboral, muchas veces requieren temas que son más que nada protocolos, procesos y mejoras de esto. ¿Ya? Así que voy a darle acá el pase a Claudia Verdugo, que es la profesional de la región metropolitana, de la región, perdón, de la Dirección Regional de SENADIS Metropolitana. Ella está acá en representación de esta importantísima organización en nuestro país, y queremos entonces aprovecharte, Claudia, en unos poquitos minutitos para que nos cuentes, considerando, ¿cierto?, los últimos estudios que tenemos acá a nivel país, ¿cierto?, los últimos estudios que se han realizado. Cuéntanos tú entonces, Claudia, ¿cómo podrías comentarnos cuáles son los antecedentes más relevantes de estos estudios que se conocen hoy respecto a la situación de la inclusión laboral de personas con discapacidad en Chile? Idealmente, ¿cierto?, conversemos desde cómo hay ciertos avances y cómo también nos enfrentamos a desafíos, ¿ya? Así que te voy a dar ahí el pase, voy a dejar de compartir. Y te entrego entonces el mando para que puedas compartir tu presentación. Ahora sí, ¿me reporta si se escucha bien? Te escucha perfecto, Claudia. Ya, ok. Muy buenos días a todas y a todas. Primero, obviamente, dar las gracias a participar en este encuentro. Creo que efectivamente hay muchas instancias, como tú mencionas, Belén, pero ninguna está de más. Me parece que siempre van a ser bienvenidos aquellos espacios donde podamos hacer una retroalimentación, compartir experiencias y sobre todo buenas prácticas en materias de inclusión laboral y otros también relacionados con la inclusión social de personas con discapacidad, si es que creo que y espero que sea un espacio muy enriquecedor también. En relación a tu pregunta y al poquito tiempo que se me ha, digamos, invitado a comentarles sobre este tema, bueno, voy a compartirles una presentación. También, por favor, me comentan si lo estoy haciendo bien. No, no. Se ve súper bien, Claudia. ¿Estoy compartiendo? Estás compartiendo. Si quieres, amplía la A presentación. ver, ¿y ahí? Genial. Sí, Súper. ya. Entonces, bueno, voy a compartirles unas láminas en las cuales quise destacar algunas cifras, ¿cierto?, antecedentes del último estudio de discapacidad y dependencia en Chile. Probablemente son muchas más, hay más cifras interesantes, obviamente, pero dado el tiempo, vamos a tratar de resumir aquello que considero relevante para este encuentro. ¿Sí? Algunas cifras también que tienen que ver con los resultados del cumplimiento de la ley 21.015, tanto en el sector privado como en el sector público, y finalmente también que podamos, ¿cierto?, generar, no sé si es el espacio, un diálogo, si quieren dejarme preguntas, pero algunas debilidades y fortalezas del ecosistema de inclusión laboral que desde SENADI identificamos y que por supuesto pueden ser muchas más,
y terminar, ¿cierto?, con aquellos desafíos que en el fondo sean alicientes para continuar trabajando en pro de esta materia. Entonces, a partir de el título, que son Reflexiones desde la política pública sobre inclusión laboral de personas con discapacidad, lo primero que quisiera compartirles es que este Estudio Nacional de Discapacidad y Dependencia, se realizó el año pasado, o sea, el año pasado se obtuvieron los resultados, el año 2022. Aquí yo estoy mostrando, ¿cierto?, una imagen con una tabla con datos, con antecedentes, y lo que dice este estudio, que también fue elaborado con el apoyo de Senadis y Senama, es que del total de población mayor de 18 años en Chile, el 17,6%, es decir, 2.703.893 personas tienen alguna discapacidad en nuestro país. Y de ellas, el 6,2% presenta una discapacidad leve a moderada, mientras que el 11,4%, es decir, casi el doble, presenta una discapacidad severa. ¿Ya? En la siguiente lámina, que es un gráfico también de barras, lo que quiero mostrarles es cómo se van interpretando y se van identificando también, por supuesto, las brechas de género, lamentablemente, en materias, en este caso, de inclusión social, de inclusión laboral y en la prevalencia de la discapacidad. Entonces, lo que quiere decir esta imagen es que del total de hombres en Chile, el 13,1% presenta alguna discapacidad, y de este 13%, el 8% son hombres con discapacidad severa, mientras que el 5,1% son hombres con discapacidad leve a moderada. En el caso de las mujeres, la relación, haciendo el mismo ejercicio, es que del total de mujeres en Chile, el 21,9% presenta discapacidad. ¿Ya? Ahí vemos inmediatamente que existe mayor cantidad de mujeres con discapacidad, de las cuales el 14,6% son mujeres con discapacidad severa, mientras que el 7,3% son mujeres con discapacidad leve a moderada. ¿Ya? Entonces, como vamos a ver en las siguientes cifras, esta severidad de discapacidad es bastante impactante en la vida de las personas, de las mujeres, y aquí vamos, ¿cierto?, uniendo variables desde un enfoque interseccional de cómo se ve afectada la participación social, la autonomía, la vida independiente, en mayor medida de las mujeres, y en este caso mujeres con discapacidad. ¿Ya? La siguiente lámina también es un gráfico de barras, hay 5 barras que lo que muestran es la distribución de la población adulta con discapacidad según su grado de discapacidad y según el quintil de ingreso autónomo. ¿Ya? Obviamente no voy a hacer la lectura de cada uno de ellos, lo importante es decirles que las personas con discapacidad severa se concentran en los quintiles más empobrecidos. ¿Ya? Y aquí entonces hacemos una relación negativa de variables, en donde si tenemos más mujeres con discapacidad severa, ¿cierto?, y además estas personas con discapacidad severa, hombres y mujeres, más mujeres, lo recalco, van a estar en los quintiles más empobrecidos, ¿ya? Entonces es una situación, obviamente, ¿cierto?, una condición de bastante vulnerabilidad socioeconómica y dificultades para participar en espacios como lo que estamos hablando de inclusión laboral. También quisiera agregar a estos datos que son del ENDIDE, otros que no tienen gráfica, pero que sí se los quiero mencionar, que tienen que ver con la tasa de ocupación laboral, ¿cierto?, que es aquello que definimos como las personas que están trabajando. También existe la tasa de desocupación, es decir, aquellas personas que están buscando trabajo, y también aquellos que están inactivos o inactivas, es decir, que no están en este espacio ni trabajando ni buscando empleo. De estas cifras, lo que quiero comentarles es que del total de personas con discapacidad, el 56,1% se encuentra inactiva, es decir, obviamente no trabajando, pero tampoco buscando empleo, en contraste con el 32% de personas sin discapacidad en la misma condición. ¿Ya? Entonces aquí podemos ir infiriendo algunas variables, como lo que ya veníamos diciendo de la severidad de la discapacidad, mayor cantidad de mujeres y todo eso, cómo impacta en la inactividad, en la ocupación laboral. ¿Sí? Y además, otro antecedente en la brecha de género es que cuando las mujeres logran participar del ámbito laboral, también, digamos, sus ingresos promedios son menores a los de los hombres. ¿Ya? Entonces, en este estudio se muestra que los ingresos promedios de los hombres con discapacidad que se encuentran trabajando corresponde a 472.784 pesos, mientras que en las mujeres el promedio de ingresos es de 344.954 pesos. ¿Ya? Finalmente, como último antecedente de la ENDIDE que quería mostrarles, es la percepción que tienen las propias personas con discapacidad encuestadas sobre su condición, sobre su situación de discapacidad. Y el estudio dice que el 19,5% de las personas con discapacidad que están trabajando identifican barreras, ¿ya? Es decir, afirmativamente dicen que ellos
sienten o perciben que existen barreras, y 1 de cada 5 de ellas las relaciona con su condición, ¿ya? Es decir, perciben barreras relacionadas con su condición. Esto es sumamente relevante para las reflexiones, para las discusiones, porque efectivamente sabemos, tenemos una ley de reserva legal de empleo, pero esto no necesariamente va a abordar, tal como decía Belén, los procesos de inclusión, lo que pasa después con la persona cuando ya ingresó a una empresa, a una institución, a un servicio público, y por lo tanto ahí hay un tremendo desafío en avanzar hacia acciones positivas, ¿cierto? Medidas afirmativas, acciones positivas que tiendan a favorecer y mejorar la percepción que tienen las propias personas con discapacidad respecto de su diagnóstico, de su condición y todo aquello que genera estereotipos, prejuicios y finalmente discriminación. ¿Ya? En un segundo punto quisiera entonces compartirles una tabla, esta es una imagen con una tabla, ¿cierto?, que nos muestra el resultado obtenido al año 2022 de el cumplimiento de la ley 21.015. En esta lámina vemos lo que se refiere al sector privado, y lo que podemos decir es que si bien el cumplimiento al año 2022 en el sector privado es de un 34,4%, también hay una relación entre, desde el año 2019 al año 2022, entre los contratos vigentes y los contratos terminados. Lamentablemente, al avanzar el tiempo, esto se ha ido casi acercando en cantidad. Es decir, en la medida en que los contratos vigentes han ido disminuyendo, los contratos terminados han ido aumentando, ¿ya? Y por lo tanto, si bien ha habido una tendencia al aumento en la contratación, el número de desvinculaciones también ha aumentado. Tenemos, por supuesto, la experiencia de una crisis sociosanitaria que probablemente tenga mucho que ver con esta situación, pero de igual forma es un antecedente que tiene que generar una alerta de cómo se está midiendo la cuota y bueno, todas aquellas otras reflexiones que vamos a ir haciendo en esta presentación y me imagino en la del resto de las y los expositores. En la siguiente lámina, ¿cierto?, es el cuadro similar, pero en relación al sector público, y efectivamente aquí hay un nivel de cumplimiento bastante insuficiente, que al año 2021, que es el reporte último que se tiene, digamos, nos indica que aquellas instituciones que están obligadas a dar cumplimiento, solo el 21,4% de ellas lo hicieron, ¿ya? Por lo tanto, está bien por debajo también de lo que ha podido realizar el sector privado, y bastante bajo en general el nivel de cumplimiento. Entonces, con todos estos antecedentes, por supuesto, como les decía al inicio, pueden haber muchos más también relevantes, pero para efectos de esta presentación y poder condensar en 7 a 10 minutos lo que me pidió, digamos, a partir de todo lo ya mencionado, quisiera mostrarles, ¿cierto?, algunas debilidades, fortalezas y desafíos que nos estamos planteando desde el servicio público y ojalá desde todos los sectores que estamos, digamos, trabajando por la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Entonces, tal como mostraron las cifras, vemos que como debilidad existe un bajo cumplimiento de la cuota, ¿ya? Es decir, hay un poco más en el sector privado, pero es insuficiente, es bajo aún en ambos sectores. Hay también un bajo nivel de reportabilidad en el sector público principalmente, y esto tiene que ver, ¿cierto?, con que no existe una fiscalización concreta, clara, precisa, o un servicio, o una entidad identificada que haga esto y que pueda sancionar, como sí lo hay en el sistema privado, pero de igual forma, digamos, en ambos espacios también hay dificultades de fiscalización. Hay además un bajo nivel de permanencia de los contratos generados en el sector privado, tal como vimos en la tabla. También hay bajas multas por incumplimiento de la cuota, de la ley. Muchas empresas siguen optando por las donaciones versus por los procesos de contratación, y el cumplimiento de la cuota no asegura un proceso de inclusión efectivo. Y esto es sumamente importante, y por eso también que la ley de gestor laboral es muy relevante para complementarnos en materia normativas que puedan asegurar un proceso de inclusión laboral más efectivo, más significante para la persona. El hecho de la contratación, de dar el acceso, es un puntapié inicial muy importante, pero eso no es el aseguramiento de que esa persona va a tener un proceso amigable, se va a sentir no discriminado, va a lograr permanecer en su espacio de trabajo y el ambiente donde esté incluido también, digamos, perciba y se compenetre con la inclusión de personas con discapacidad y no simplemente sea un gesto o un cumplimiento de norma. En relación con la fortaleza del ecosistema de inclusión laboral, podemos decir que
en sí misma la entrada en vigencia de la ley 21.015 es una fortaleza. Si bien hay aspectos insuficientes, hay mejoras que esperamos se den de manera paulatina y no tan lento, digamos, antes no existía nada, no teníamos nada, había una serie de irregularidades, no había ningún control respecto del ámbito laboral de las personas con discapacidad, se les pagaba básicamente lo que se quería, no había fiscalización, etcétera. Por lo tanto, el puntapié inicial desde que existe la ley ha sido absolutamente relevante y es visto como una fortaleza. Asimismo, la creación de la ley de los gestores laborales viene a complementar, como decía, ¿cierto?, este marco normativo para favorecer que los espacios donde las personas con discapacidad se vayan incluyendo, perdón, en el ámbito laboral, se conviertan en espacios sin discriminación, ¿ya? Que no sea solo cumplir, digamos, con la ley. Las discusiones a través de mesas intersectoriales para trabajar sobre las mejoras, las modificaciones en términos participativos, también la vemos como una fortaleza desde el ámbito público, privado, de las organizaciones representantes y las propias personas con discapacidad. Creemos que son fortalezas en este ecosistema, por ejemplo, lo que está ocurriendo hoy día, ¿cierto?, con las propuestas de modificación del decreto 64, que también incluyen acciones participativas, procesos participativos. Existe hoy día también una amplia oferta de formación desde las organizaciones, desde las OMIL. Senadis también tiene un programa, ¿cierto?, de apoyo a la inclusión laboral que aprovechamos de dejar invitados a formar parte de esto, que asesora, capacita a empresas y también provee de una serie de espacios públicos como webinars, workshops y todas esas instancias que son necesarias y que son de público acceso. Por lo tanto, tenemos hoy día, no podemos decir que no podemos formarnos, que no tenemos de dónde sacar el conocimiento o aprendizaje. Finalmente, como desafíos, que me imagino son muchísimos más, pero esto es lo que hemos querido relevar para esta instancia. Por supuesto que perfeccionar la normativa es un desafío constante. Se están realizando estos trabajos de estas coordinaciones, articulaciones intersectoriales, para justamente ir a mejorar aquello que la misma ley en el transcurso del tiempo nos ha venido a decir que no, a lo mejor no quedó bien expresado o en la práctica no está funcionando, ¿sí? Pero tenemos ese espacio de tiempo y la posibilidad de generar mejoras en la normativa. ¿Ya? También es un desafío sostener esta articulación que ya he mencionado hartas veces entre lo público, lo privado, digamos, contar con las redes nacionales, regionales, y aquí quisiera destacar, por ejemplo, el CIL de la SOFOFA, la red Incluye, y entre muchas otras de organizaciones representantes de personas con discapacidad. También es un desafío constante capacitarse, ¿sí? Existe una amplia oferta hoy día, pero el desafío también es nuestro, ya como personas naturales, como personas a cargo del tema de recursos humanos, como gerentes de una empresa, como directores de una entidad pública, desde todos los ámbitos siempre el desafío va a ser capacitarse de manera constante. Ya hay una serie de temas muy importantes necesarios de saber para avanzar en materia de inclusión laboral, no solo aquello que tiene que ver con cumplir una ley o con una fiscalización o con una multa. Y el desafío es poder capacitarse en todos los estamentos de una institución, desde los gerentes, los directores, hasta el último peldaño o escalafón, ¿sí? Fomentar también la certificación de más gestores laborales, y esto es sumamente relevante, que esperamos que efectivamente los gestores y gestoras sean líderes y lideresas en la materia, que se instalen en las instituciones y que no se releguen, ojalá, a una oficina de inclusión laboral dentro de una empresa o de un servicio público. Bueno, en este caso no es el servicio público todavía, sino que en las empresas, sino que sean realmente líderes, gestionadores de cambios culturales, de cambios estructurales en la organización, ¿ya? Y ese es el desafío grande de ellos, pero obviamente esperamos que puedan avanzar hacia ello, hacia que, lo que decía antes, que las personas se sientan incluidas, que disminuyan estas percepciones de discriminación o de estereotipos relacionados con sus condiciones, y que la empresa o la entidad por completo también mejore su desempeño y los procesos relacionados con la inclusión. Y en este sentido, para finalizar, cuando hablamos, ¿cierto?, del valor que tiene la diversidad en los distintos espacios de la sociedad, hoy día nos convoca el tema de la inclusión laboral,
reconocer este valor de la diversidad también implica, y esta es la diversidad que tiene que ver con discapacidad, implica necesariamente que tenemos que reconocer y no podemos dejar a un lado lo que mencionaba Belén y que definió junto a otros aspectos como son ajustes razonables, servicios de apoyo, tecnología y accesibilidad, por mencionar los más fundamentales. Si nosotros, la sociedad entera en su conjunto, desde todos los niveles y espacios, no consideramos estos elementos para igualar las oportunidades, ¿ya?, de participación y para favorecer y fomentar el ejercicio de los derechos, la verdad es que la inclusión va a seguir siendo, digamos, una frase al viento. Así es que, sin más, los dejo con la siguiente exposición y si es que tienen preguntas, Gracias, por favor, les Claudia. pido que las hagan llegar. Estamos ahí anotando todas las preguntas que salieron. Si me dejas ahí compartir, por favor, ahora, te agradecemos y nos quedó súper clarísimo todo. Vamos ¿Ahí o ahora. no? No, todavía estás Ay, compartiendo. espérame. Ayúdenme. ¿Cuál es la...? ¿Todavía estoy A ver compartiendo? déjame ver si ahora dejo de compartir, ahora que compartí yo. Creo que ¿Sí? sí. Ya. Buenísimo. Vamos entonces a continuar con Alicia, quien es la representante, ¿cierto?, Alicia Díaz de la OIT y también coordinadora del programa Más Inclusión. Alicia, queremos que nos cuenten cuáles son los principales desafíos, ¿cierto? Los principales factores que pueden favorecer el éxito de la inclusión laboral de personas con discapacidad en las áreas de STEM, ¿cierto? Y desde ahí que nos puedas aportar con tu visión, que de seguro tiene mucho de la influencia internacional. Así que te damos aquí unos minutitos para que nos cuentes. Buenos días a todas y a todos. Mire, dice que no puedo compartir pantalla. This will stop other. ¿Me puedes ayudar? Ahora sí, prueba Alicia, porque yo Veamos. estaba compartiendo. Dice que ¿Sigue? creo que tú tienes que... Estamos, sí, te dimos las credenciales para poder compartir, entonces, sí. Déjame mirar primero. Ahí vamos. Wait. No me aparece. ¿Aparece ahí? Sí, ahora sí. Así que si quieres puedes ampliarla y ya está. Sí, lo voy a ampliar. Mire, yo quería comentarles junto con responder la pregunta sobre los factores que favorecen la inclusión laboral en esta dimensión que son las ciencias, la tecnología. Quería ponerlos en contexto en el que estamos en el empleo, porque lo planteó recién Claudia, y quería plantear en lo que estamos y el golpe que ha significado para la región, para América Latina, y cómo esto impacta en las personas todas las personas, los colectivos vulnerables, y en particular con las personas con discapacidad. Y desde allí arrancar a decir cuáles serían las oportunidades, como nos ha llamado, para los desafíos, para levantar estas barreras para la inclusión, y la inclusión laboral. Mire, después de la pandemia, en la mitad de los países, la informalidad creció, y eso, las cifras, si ustedes lo escucharon ayer, ¿verdad? Las cifras de desempleo también están afectando a nosotros, las cifras de informalidad también. En varios países la tasa de la informalidad es más elevada que antes de la pandemia, y en algunos de ellos el empleo total no se recuperó. Hay muchas ramas de la actividad elevada con incidencia de la informalidad, todavía hay rezago en la recuperación, y por lo tanto hay una demora en el crecimiento que puede disminuir la creación de puestos de empleo y orientarlos hacia puestos informales. También se nos ha dificultado la recuperación de los ingresos, y hay un crecimiento de la pobreza laboral. Entonces hay una relación, y nuestros colegas lo han estudiado, entre la pobreza laboral y la informalidad. Y las perspectivas no son muy halagüeñas. Y entonces en ese punto, ¿cómo entramos para la inclusión laboral de personas con discapacidad? La baja calidad de los empleos en la región, ingresos laborales insuficientes. Esto digo para no mirarnos solo en Chile, sino que esto está ocurriendo en la región y a nivel global.
Hay tendencias de mediano y plazo y senderos que pueden emerger o propiamente tal como una idea de que ese sean o se van profundizando. Hay una informalidad del cuentapropismo, el fenómeno del trabajador pobre, las nuevas formas de empleo, vamos a subrayarlo, la plataforma. Y aquí entramos, qué es lo que las perspectivas, cómo se ven los temas de transición digital, inteligencia artificial. Hay un cambio en la composición del empleo según grado de rutina de las tareas. Hay impactos diferentes de estas tendencias entre grupos de trabajadores, empleo femenino y joven. Y hay una potencialidad y desafío en la transición verde, en la creación de puestos decentes. Y por cierto que miramos en la región que hay un conjunto de políticas laborales de formación profesional que requieren mayor seguridad social y hay lecciones que se aprendieron en la pandemia. Entonces, estamos en ese contexto. En este contexto de lo que llamamos nosotros de la recuperación, también ubicarnos que a nivel global, lo que nos trajo la pandemia fue una aceleración de la transformación digital. Hace un par de semanas, las primeras semanas de mayo, y ustedes vean en la página en los sitios web, hubo un encuentro muy grande de las economías de la PEC, y varias de las economías asiáticas, Chile va ahí también. Y el tema era cuántos empleos van a desaparecer producto del cambio en la transformación digital a nivel global y los cambios y los caminos para eso. Entonces la pregunta que nos hace Belén y la invitación de Cosmo a mirar desde esta perspectiva de cuánto la tecnología, cuánto la matemática, la ciencia u otro pueden ser una contribución a evitar evitar un desempleo, pero sobre todo ofrecer nuevos caminos de empleo, un desafío no solo para las personas con discapacidad, sino que para el país. Hoy día, junto a lo que ustedes están haciendo de formar en inglés, las personas que no tengamos formación en tecnología, vamos a quedar atrás. Nosotros en la pandemia estudiamos cuánto la economía digital, llámese así, o la tecnología había ayudado a la inserción laboral de las personas con discapacidad, porque pensamos que había sido una oportunidad. Y no tenemos tan buenas noticias. No parece ser que en los periodos, las personas en el uso de la tecnología podría haber aumentado la brecha. Podría haber aumentado la brecha, podría ser un factor de riesgo igual, si es que no existen las condiciones suficientes para que las personas puedan desarrollar sus mejores capacidades en contextos protegidos y también en una posibilidad de desarrollar estas capacidades también con un acompañamiento sostenido. Entonces, tenemos una oportunidad por esta parte, pero necesitamos políticas y soportes para desarrollarla. Y en ese sentido, lo que nosotros hemos mirado, como en la fase de la recuperación que llamamos, necesitamos que las iniciativas para la transición de lo que se está mirando el mundo, lo que estamos mirando en Chile, hacia esta sostenibilidad ambiental, sean inclusivas con la discapacidad. Toda la línea que lo que vienen los cambios cuesta que tengan enfoque inclusivo. De garantizar que las formas nuevas de trabajo, léase plataforma, lo que acabamos de mirar, transiciones u otras, sean accesibles. Ampliar la cobertura de la protección social para las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque si vamos a entrar en la informalidad, el cuentapropismo, es una posibilidad que se abre para que las personas en general y las personas con discapacidad en particular puedan desarrollar alguna actividad económica. Por supuesto que hay que asegurar que sea con protección social. Necesitamos que esa protección social facilite el empoderamiento económico. Y por cierto, lo que siempre estamos haciendo, ustedes se dedican y todos nos dedicamos a establecer servicios de apoyo que permitan la formación y el trabajo. Solamente ayer miramos en materia porque estábamos con un grupo de políticas públicas, de mirar cuánto la formación, de nuevo, volvemos a hacer la pregunta, si la educación y toda la cadena está realmente al servicio o tiene este enfoque inclusivo. Como dijo Belén también, esto hay que mantener una vigilancia activa y permanente para que aseguremos que eso ocurra. Necesitamos garantizar que aquí
examinar, se me repetía esto, examinar el cooperativismo como un camino viable. ¿Es el cooperativismo un camino viable? Examinarlo, lo digo porque en Chile no tenemos tanta cultura cooperativa y necesitamos mirar si eso es un camino posible, pero ¿por qué no? También puede ser un camino posible. Ayer, en una entrevista en la televisión, aparecía el director de Greenpeace, Domingo Asum, y él estaba haciendo un fuerte llamado con mucho coraje a que los espacios a que toda la industria salmonera debía no solo reconvertirse, sino que cambiar radicalmente, y él hacía una invitación a que en ese sector y en ese territorio de Chile existiera cooperativismo. ¿Por qué no? Decía, ¿por qué no? Entonces también nos decimos nosotros, ¿por qué no también si el cooperativismo es un camino viable? Si nadie tiene iniciativas interesantes, ¿cuánto pueden escalar? ¿Puede ser un camino viable para la accesibilidad del empleo? Es particularmente en esta línea de ese tema. Y desarrollar servicios de apoyo que permitan la formación y el trabajo en los territorios. En nuestra experiencia en los territorios es que hay mucho potencial y realmente todos los servicios públicos están desconectados. Conectar esta oferta pública para que realice los ajustes para una amplia comprensión por parte de los servicios a las personas con discapacidad. Y le pedimos ahora que está Hernán Núñez acá, cosa que esperamos que se amplifique el trabajo que realiza la REIN, la SOFOFA, y que trabajen en todo Chile. Tenemos empresas, pero son muy poquitas las que están en los territorios. Lo que pasa en Santiago, en la región metropolitana, no tiene correlación con las regiones y eso aumenta la brecha. Necesitamos conectar el quehacer de las direcciones regionales con la academia, con los gobiernos regionales, para crear estos territorios inclusivos que ofrezcan empleo. Piénsennos que vamos a estar en un proceso de transformación tan grande en materia del trabajo, que esto va a ocurrir en los territorios, va a ocurrir en cada uno de los espacios. A eso hay que conectarlo. Y esta transformación, que es una transformación de cómo estamos trabajando, cómo trabajaremos, va a favorecer o va a desfavorecer o va a ser una barrera para el pleno empleo. Necesitamos que estos esfuerzos, y es una pregunta que nosotros ponemos como IT por todos lados, siempre miramos al sector empresarial que ofrece empleo, pero tenemos que mirar a los sindicatos, tenemos que tenerlos a favor de la inclusión. Tenemos que ponerlos como socio estratégico y por supuesto seguir invirtiendo en la formación de los funcionarios y funcionarias de los municipios. El enfoque inclusivo últimamente también para los certificadores de competencia. Están certificando competencias, sobre todo para las personas con discapacidad cognitiva, y permitir la adaptación de instrumentos y perfiles, es decir, de políticas grandes a cuestiones mucho más concretas y puntuales a las que tenemos que ir trabajando. Pero en el área específica que estamos mirando es una oportunidad permanente, pero una oportunidad permanente, pero siempre que hagamos una inversión sostenida en formación, desde los instrumentos hasta el acompañamiento. Y que los ajustes razonables no sea el paraguas o el bolsón de payaso en que cabe todo y en que no miremos exclusivamente qué implica y cómo hacemos esto a nivel individual. Por cierto, eso sería, Belén, no sé cómo andó en el tiempo. Gracias, Alicia. Sí, muchas gracias, te agradecemos. Estamos un No sé si poquitito está... sobre el tiempo. Voy a entonces Voy a... darle el pase a Hernán Núñez, ¿cierto? Quien es secretario ejecutivo de la Comisión de Discapacidad del Comité de Inclusión Laboral de SOFOFA. Hernán, queremos conversar contigo ahí brevemente. ¿Cuál es la relevancia que tú ves desde tu posición, ¿cierto? Los ajustes razonables y cómo estos sirven para ir superando los sesgos en la implementación de las Se está compartiendo tu organizaciones. pantalla, Alicia, por si acaso, para que dejes de compartir. Stop share. Sí, ahí sí. Ahí estoy, ahí. Para que no viéramos tu clave bancaria. Digo. No. Chuta, yo veía Ahora veo a Hernán. Ya, ¿Pero ven a ahora Hernán? Sí. Ya, genial. Entonces, Hernán, para retomar, ¿cuál es la relevancia entonces que tú ves en la aplicación de los ajustes razonables para ir superando los sesgos en la implementación, ¿cierto?, de los procesos de inclusión laboral en las organizaciones, idealmente vinculadas a aquellas del rubro de STEM, ¿cierto? Tu perspectiva entonces desde ser tan conocedor del ecosistema de la inclusión laboral.
Está Hernán. Hola, buenos Ay, días. buenos días. Ya. Eh, Estoy observando la audiencia y fundamentalmente cuando hago presentaciones intento adecuarme al público, hablarle a ellos. Es un tremendo desafío porque observo que están personas con discapacidad, representantes de intermediadores y empresas. Pero esto lo voy a tener que hacer con un doble desafío. Primero, focalizarlo en lo que me han pedido, focalizarlo en las empresas que están trabajando en los rubros que están en la avanzada de la innovación, es decir, empresas tecnológicas, de ingeniería, de la ciencia, y qué bonito que dice de las matemáticas. Y por otro lado, aplicar economía en el tiempo. Tengo 7 minutos, así que si lo logro, ojalá que así resulte. Lo que me ayuda es que las exposiciones de Claudia, de Senadi, y de Alicia, de la OIT, entregan elementos de contexto que me permiten no repetirlos. Yo los resumiría en que todo tema de inclusión laboral, sea en este tipo de empresas, que digo que están en la avanzada del conocimiento, como en una amasandería que tengo a la vuelta acá donde yo vivo en Pudahuel, que tiene 5 personas. Los temas de la inclusión laboral van a ser los mismos. Los procesos de la inclusión van a ser distintos según la magnitud de la unidad económica de la que le estoy hablando. Eh, Porque si yo resumiera lo que ha planteado Claudia, las barreras de la inclusión laboral son diversas, son estructurales, que van desde el tema de la educación, y que sin duda eso afecta al tipo de personal que requieren este tipo de empresas, que son de cualificación técnica. Y sabemos por los datos que ya llevamos décadas midiendo que el avance en personas con discapacidad que tienen acceso y han podido luego egresar y titularse en en cualquier disciplina del área técnica a la profesional, son escasas. Entonces ahí hay un primer cuello de botella en el acceso, pero para ellos como para muchas de las empresas. Pero también está el otro, están hablando los sesgos, y leía por acá en el chat algo muy interesante que está súper repetido en el tema. Alguien escribía, resumo: llevo mucho tiempo buscando trabajo y a pesar de mis buenos resultados académicos y buenas referencias de ex empleadores, no consigo pasar la etapa de la entrevista. Yo creo que esto le hace sentido a muchas personas con discapacidad. Bueno, voy a entrar en materia. Cuando estamos hablando de lo que me piden sobre los ajustes razonables, yo parto del entendido que la mayoría de los que están acá presentes entienden de lo que se trata. Belén al comienzo lo definió. Los procesos de apoyo a la contratación son procesos técnicos. Por eso que existen instituciones que tienen profesionales que aplican metodologías y pautas con el fin de facilitar que ese trabajador que es apto para el trabajo al que va a ser contratado, tiene las competencias, tiene los conocimientos, pero requiere de una serie de procesos y de ajustes para que él se desempeñe bien. Esos son los ajustes razonables. Y los instrumentos que permiten esto son, por ejemplo, los análisis de puestos de trabajo. Me estoy poniendo a lo mejor para un lenguaje o en una nomenclatura un poco más técnica, pero lo que quiero decir es que las personas con discapacidad en general, por un tema funcional, requieren adaptaciones para que se desempeñen adecuadamente en el trabajo. Ejemplos son diversos, voy a hablar de uno que es el que usamos en general: una persona ciega que trabaja en un computador o que está en este momento asistiendo a esta exposición, tiene un software que instalado en el computador le permite, a través del software, comunicarse y recibir la comunicación y comprender lo que yo estoy diciendo o están exponiendo los otros expositores. Entonces, esos ajustes
Esas adaptaciones que son físicas, son en la comunicación, son elementos esenciales para el buen desempeño. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con las empresas STEM? Pero no solamente con ellos, sino que con todo tipo de empresas. Nos encontramos históricamente desde que nosotros medimos esta situación en el año 10, entre el 10 y el 12 en un estudio que desarrollamos, es lo que ahora llaman los sesgos. Nosotros le llamamos en ese tiempo mitos. Quienes no tienen la experiencia cercana en la familia o en algún amigo del tema de la discapacidad, es decir, algún familiar que, que tenga discapacidad o al de algún amigo, le cuesta comprender estas materias. De hecho, los números de los que nosotros hablamos, de que cerca de 1 millón, que es lo que manejamos, de personas de 15 años o más, están sin trabajo y están en la casa o están en la institucionalizados, es un tema que pasa absolutamente desapercibido, incluso por los analistas de economía de todos los gobiernos. Porque cuando dan las cifras de desempleo, esta cifra es una cifra oscura. Entonces, esos elementos, lo que le estoy diciendo, es un tema que lleva a que tengamos una postura de muchos de no comprender esto. Entonces cuando hablamos, pero es que hay que hacer ajustes, pero si puede decirte el que te contrata, bueno, yo estoy pidiendo una secretaria, en el caso de las de ciencia estoy pidiendo un ingeniero, estoy pidiendo un magíster, estoy pidiendo alguien súper especializado. ¿Por qué si yo lo que lo necesita es que él aplique de acuerdo a la descripción del cargo, que tenga los conocimientos y las capacidades? ¿Qué es esto otro? Entonces, esto otro, quieranlo o no, siempre ante la ignorancia se aplica el mito. Miren, el profesional, sea Cosmos, que va a prestarle este servicio de apoyo a la contratación, le va a decir lo que tiene que usted hacer, de acuerdo a este puesto de trabajo, vamos a hacer un análisis del puesto de trabajo, vamos a tener que hacer adecuaciones en la accesibilidad, y uno empieza a hablarle de todas estas adaptaciones, y en general muchos de ellos tienden a mirar las lucas, a pensar que esto es caro y lo van dejando. O el otro sesgo, que sí esto lo van a comprender las empresas que están presentes y que van a exponer, el sesgo de género, que es lo mismo. Yo he revisado uno de los temas que se están planteando algunas de las empresas STEM, es que se dan cuenta que está colonizado por hombres y que se dan cuenta que esto no puede ser y están iniciando programas para que haya igualdad de acceso también de mujeres en estas empresas. Bueno, si ellos lo van a entender, si ellos han hecho estos análisis, ¿por qué estaba lleno de hombres y no de mujeres? Justo van a encontrar algunas coincidencias con el mundo de la discapacidad. Un tema de educación, de acceso a la educación, para este tipo de profesiones. Años atrás la Facultad de Ingeniería que conozco, la de Ingeniería de la Chile, o CHEF, era territorio de hombres, pocas mujeres. Ahora han aumentado. Y en el tema de la discapacidad pasa lo mismo. Y lo otro que ocurre, y lo estoy pensando en la discusión que se está haciendo del decreto 64, la discusión de... ¿cómo voy en el tiempo? Parece que me estoy pasando, Sí, estimada Belén. estamos súper justos en el tiempo Ya, porque quedan entonces, 5 minutos para terminar y tenemos a 2 empresas ¿me invitadas. quedan 5 minutos o ya terminé? Ya terminaste, pero te puedes hacer un Dame 3 cierre. minutos, dame la Puede ser gracia. un minutito. Ya. Entonces, el tema de lo que me están diciendo, de la adecuación, también pasa porque las empresas deben abrirse a esto y entender que existe un amplio ecosistema, como los que estamos acá presentes, que podemos acompañarlo técnicamente en estos procesos, que existen dificultades, pero que es una opción que no pueden ellos dejar de lado. Se dicen empresas innovativas, yo podría hablar mucho y con esto cierro. La mayor innovación, ¿saben dónde está? Está en las propias personas con discapacidad. Son los mayores innovadores, los que hemos estudiado el caso, los que los conocemos, nos daremos cuenta que su vida ante los obstáculos significa superarlo y llegar al mismo fin. Entonces es una capacidad tremenda que enriquecería este tipo de empresas. Bueno, lo lamento, pero en 7 minutos es
prácticamente difícil. Espero haber Pero algo llegado al desafío. Gracias. ese cierre que hiciste es justamente el sentido de esto, así que te agradecemos un montón, Hernán. Y en honor al tiempo vamos a pedirle a Camila Vargas, que es generalista de recursos humanos y gestora de inclusión laboral de Hexagon, que está también junto a Christopher, quien es ingeniero en informática, que es una persona que ha sido acompañado por nosotros, de hecho, dentro de su proceso de inclusión laboral, que nos cuenten entonces su experiencia principalmente, Camila, en la importancia del compromiso de los líderes y lideresas para la priorización, ¿cierto?, de la atracción del talento inclusivo, teniendo en consideración que muchas veces hay que implementar ajustes razonables. Así que te vamos a dar unos minutitos y también le vamos a avisar a quienes están participando que lo más probable es que el encuentro termine unos 5 minutos más tarde. Sí. Hola, muy buenos días a todos. Voy a tratar de resumir bastante en la pregunta que me hizo Belén. ¿Por dónde empezamos? Mira, yo creo que voy a hacer una pequeña síntesis. Yo creo que el compromiso de los líderes, bueno, primero me presento, Camila Vargas, soy gestora de inclusión laboral dentro de Hexagon Mining y soy la generalista de recursos humanos de Chile. Me va a acompañar también ahí en unos minutitos más Christopher para poder brindarnos su experiencia dentro de la organización. Mujer, visto de camisa blanca con negro, uso gafas y voy a comenzar ahora entonces con la respuesta a esta pregunta. Con respecto al compromiso de los líderes, yo creo que el compromiso es crucial en la transición hacia una organización que valora realmente la diversidad y la inclusión. Es importante que todos los líderes prioricen la atracción del talento diverso y estén dispuestos a implementar ajustes razonables para poder asegurar que todas las personas puedan desempeñarse al máximo todas sus habilidades. Aquí en esta reunión, ¿verdad? En este encuentro, estamos empresas relacionadas a la tecnología, estamos empresas relacionadas a la ciencia y debemos estar innovando constantemente, ya lo que decía Hernán hace un momentito. Los líderes tienen que estar conscientes que la falta de diversidad en el lugar de trabajo puede afectar directamente y negativamente el rendimiento y la capacidad de innovación dentro de la organización. Por lo tanto, es súper importante que los líderes se comprometan a atraer ellos, ¿verdad? Ellos como líderes, una amplia gama de talentos y una amplia gama de habilidades y crear un ambiente de trabajo inclusivo en el que todas las personas se sientan valoradas y se sientan respetadas, ¿ya? Eso es lo primordial, impactar directamente dentro de la cultura organizacional, dentro de los equipos de trabajo. Los líderes, además, deben estar dispuestos a poder implementar estos ajustes razonables. ¿Y por qué? Porque tenemos que acomodar a estas personas con discapacidad. Esto puede incluir, por ejemplo, la modificación de instalaciones físicas, como lo es nuestro caso, como Hexagon Mining. Nosotros hicimos una inversión para poder atraer más talentos y que no hubieran estas barreras de accesibilidad para que ellos pudieran ingresar a nuestra organización. Entonces pueden haber, por ejemplo, adaptación de herramientas, pueden haber adaptaciones de tecnología, adquirir, por ejemplo, software para personas ciegas, por ejemplo, entre otras cosas, para que estos software y estas herramientas de trabajo se adapten a las necesidades individuales que tiene cada persona. En resumen, el compromiso de los líderes es esencial para priorizar la atracción del talento, para priorizar la implementación de ajustes razonables y así asegurar que todas las personas puedan desempeñar al máximo todas sus habilidades y ser parte realmente de la organización, no que estén aislados, sino que realizar realmente, que sean parte activa de la organización. Otra temática también que es súper importante en esta transición hacia una organización que valora realmente la diversidad y la inclusión es poder concientizar a los equipos, sensibilizar a los equipos. La educación es la herramienta más importante. Nosotros, para poder hacer estas inclusiones, ¿verdad? Estas colocaciones, tuvimos un desafío súper grande. Yo, en particular, para poder implementar este proyecto, tuve que eliminar muchos sesgos inconscientes, tuve que eliminar muchos miedos. Uno de los principales
sesgos que tenían los líderes de equipo, por ejemplo, era como, no, es que me da miedo, no, es que es muy costoso, no, es que va a faltar la mitad de la jornada todos los días y yo lo necesito y no va a estar, y qué puedo hacer, y cómo lo voy a tratar. Entonces tuvimos que hacer ahí un proceso de educación, de vender nuestro proyecto, de ser, oye, esto va a ser un aporte para ti, va a ser un aporte para tu equipo, es un plus para ti, para tu equipo, para la organización. Esto no es así, esto es un sesgo que está más en tu cabeza, son barreras que están en tu mente, que están en tu cabeza. Nosotros legalmente podemos cumplir con la cuota, o sea, ahora legalmente todos tenemos que cumplir una cuota en organizaciones que tengan más de 100 trabajadores, pero realmente esa persona va a estar bien dentro de la organización, va a ser un plus, va a ser un aporte. Entonces hay que concientizar a los equipos, hay que concientizar a los líderes. No basta solo con cumplir la cuota, sino que hay que educar, hay que concientizar y hay que hacer que estos procesos de colocación, ¿verdad?, sean realmente inclusivos. A las personas que están a cargo, que puedan estar aquí en esta reunión, a cargo de estos proyectos de inclusión laboral, yo los invito a vender su proyecto, a creer en su proyecto. Nosotros hemos tenido 2 colocaciones maravillosas. Los equipos están felices, los líderes también. Hay que captar talento, es eso, hay que dar las herramientas para que estas personas puedan desarrollar al máximo sus habilidades. Se van a dar cuenta que le dan un plus a los equipos y los enriquece de una forma maravillosa. Así que esa es mi invitación es a creer en sus proyectos, a creer en ustedes mismos y a educarse al respecto. En su mayoría nosotros jamás hemos estado relacionados con personas con discapacidad en años anteriores, ¿verdad? En nuestra educación, en nuestra infancia. Entonces, tenemos muchas barreras en nuestra cabeza que no son reales, que son mitos, que son sesgos. Así que ahí yo los invito esa es mi invitación, a creer en ustedes y a que le den un plus a su organización, a ustedes mismos, a su equipo. Así que les agradezco mucho el tiempo, en virtud del tiempo, porque estamos Gracias, Camila. ahí. Ese es mi aporte. Pero Te se los agradezco. pasaste. Oye, Camila, aprovechemos entonces que estás ahí representando a Hexagon y queremos preguntarle a Christopher Arias, que es ingeniero en informática, ¿cuál crees tú que es el rol del tutor laboral y cómo este beneficia entonces los procesos de inclusión laboral, Christopher? ¿Estás por Buenos ahí? días a todos. ¿Sí? Agradecer la participación Oye, de Cami, ustedes. podemos apagar nuestra cámara a ver si podemos priorizar la de Christopher. Eso. Brevemente entonces, Christopher, te agradecemos que nos cuentes tu experiencia. Yo creo que es una súper buena herramienta el acompañamiento de profesionales que están inmiscuidos y tienen conocimiento de como todo el ecosistema que tiene que ver con incluir personas con discapacidad en el mundo laboral. Desde el diseño, el análisis de nuestro propio currículum, ¿cierto? El tener una interacción y un acompañamiento también con las personas de recursos humanos de las empresas donde uno puede postular o donde es invitado a una entrevista. Y también recoger después un post-feedback de una primera entrevista, de cómo poder quizás mejorar algunos puntos o cómo poder hacer frente quizás a una segunda entrevista que puede venir en un proceso. Agradecer bueno, a Cosmo, ahí a María Jesús, a Álvaro, su apoyo, su guía cuando estuvimos en este proceso en Hexagon. Así que eso, agradecerles a todos y que sigan en esta senda de que no es fácil, que de repente las energías y las personas se sienten desmotivadas porque se encuentran, no solamente las personas con discapacidad se encuentran con una barrera cuando se busca trabajo, sino que también las personas que promocionan, que promueven y que buscan generar estas instancias de inclusión también se encuentran con barreras. Yo creo que hay que seguir manteniendo y fortaleciendo este movimiento. Un abrazo a todos.
Te pasaste, Christopher, qué importante lo que nos dices, porque efectivamente esto es algo desconocido. Pasó el fenómeno también en los sistemas educacionales cuando se comenzó a hacer inclusión, ¿cierto?, educativa. Hubo mucho miedo, ¿cierto?, miedo paralizante, muchos sesgos y todo, y hoy ya lleva hartos años ahí en trabajo y en constante evolución, ¿cierto? Vamos entonces a invitar ahora a dos representantes de la empresa Acciona, una empresa internacional que se dedica, como ustedes saben bien, a la energía, ¿cierto? Y a la infraestructura. Está con nosotros Eda Butler, quien nos va a contar entonces respecto, Eda, a la implementación de ajustes razonables y la importancia de estos para generar los cambios organizacionales y cómo esto entonces es un aporte positivo para los procesos de inclusión laboral. Eda, te escuchamos. Belén. Sí, lo que pasa es que la EDA tiene un problema con el habilitado de compartir pantalla porque se había salido. Entonces, entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Dejo de compartir yo? O si quieren, no sé si es indispensable el compartir la presentación. Como quieran. Sí, ¿Sí? Belén, ¿Sí? lo que Dime. pasa es que como me tuve que salir, ¿Ya? no puedo tampoco abrir el micrófono. No sé si me lo pueden abrir ustedes, Ya. por Ahí favor. estamos con soporte solucionando. ¿Te Ya. parece? Pero Ahora partimos contigo. Sí, ahora sí. Súper. Ahora sí. Súper. Ya. La cámara también, por favor. Si me pueden ayudar. Si Sí, me pueden estamos aquí, está nuestro equipo de soporte técnico ahí haciendo las gestiones. Gracias. Bueno, aprovecho de presentarme en este ratito. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Eda Bartlett. Soy de la empresa Acciona. Mi rol es HR Business Partner del área de gestión de personas. Y bueno, estamos junto a Ian Ovalle, que también es parte del equipo de diversidad e inclusión. Él también va a presentarse y va a contar desde su experiencia. Bueno, como tenemos poquitos minutos, quería compartirles una presentación, pero me parece que lo tengo bloqueado. Ahora ¿Estás ya puedes. como anfitriona? Sí, puedes. Ahora deberías poder compartir. Sí, que todavía Inténtalo. no me deja. Ahí sí. Ahí te vemos. Ahí te vemos, te escuchamos y ahora vas a poder compartir, yo creo. Excelente. Ahí ustedes me cuentan si se ve la presentación, ¿cierto? Súper. Sí, se ve. Súper bien. Te pedimos ahí simplificar. Sí, no, muy cortito, es un poco redondeando todo lo que hemos hablado, compartirles más que nada nuestra experiencia desde el lado, desde la organización y el reto, como decía ahí mi colega, para las áreas de recursos humanos, cuando queremos impulsar estos proyectos. Nosotros como Acciona tenemos dentro de uno de nuestros pilares de People, todo lo que es la gestión de personas, la diversidad, la inclusión. Entonces, tomando lo que decía Camila, esto viene desde la estrategia empresa, ya como nuestros líderes impulsan estas iniciativas para poder, ¿cierto?, ir plasmando, bajando hacia todas las áreas y los equipos. Ya nosotros lo tenemos como un pilar como parte de nuestros valores, todo lo que es la diversidad e inclusión a modo general y no tan solo en temas de inclusión de personas con discapacidad. Contarles que nosotros hicimos un programa, Personas Iguales. Este programa se hace de forma corporativa y lo implementamos en Chile, en nuestro país, donde ingresaron 8 personas que tenían un perfil de jóvenes profesionales, ojalá con no más de 2 años de experiencia, con el fin, ¿cierto?, de poder entregar herramientas de empleabilidad, experiencia para las personas, ¿cierto?, con discapacidad, que a veces puede volverse un poco complejo el poder insertarse en las organizaciones. Entonces acá, como pueden ver, tuvimos en las áreas de TIC, recursos humanos, legal, fiscal, y con distintas carreras, distintos perfiles. Sociología, contador auditor, ingeniería informática. Y como empresa, la verdad que también fue bien desafiante el poder reclutar, ¿ya? Ahí también un poco como feedback para las entidades, para las universidades. En algunas carreras nos costó mucho y fue todo un desafío poder encontrar profesionales para algunas áreas. Por ejemplo, contador auditor, había pocas personas que estaban tituladas de la carrera, porque justamente nosotros tenemos que ver, o la invitación era buscar y poder hacer el match perfecto
entre la persona, ¿cierto? Y el desafío que venía a cumplir en esta posición, y en términos de cuál es lo que iba a desempeñar. En este caso eran unas funciones específicas y tenía que ser de la carrera de contador auditor. Un poco que también se nos hace desafiante, y el apoyo de las entidades y de las instituciones es clave. Bueno, acá presentarles a modo general, ¿cierto? Las personas que se incorporaron al programa. Bueno, ahí Ian también les va a contar su experiencia. Y acá en términos de ajustes, ya tuvimos que adquirir 2 sillas de ruedas por cada piso. Nosotros estamos en unas oficinas donde estamos en distintos pisos. Un software, JAWS, que es el software que ocupa Ian, ya que es un software para las personas con discapacidad visual. Sillas ergonómicas que ya disponíamos, acompañamiento para subir el ascensor, ahí tuvimos algunos temas, algunas inducciones especiales, súper coordinados con los equipos, no tan solo recursos humanos, sino que tiene que ver con un proceso integral, como detallamos acá, que no tiene que ver tan solo con reclutar, ¿cierto?, e integrar personas, sino que cómo adaptamos nuestro proceso, ¿ya? Y acá yo quiero hacer una invitación donde a veces pensamos que tenemos que hacer inversiones muy grandes en temas de ajuste, de accesibilidad, pero hay veces que son pequeños detalles los cuales nos pueden volver más inclusivos. Y eso también hay veces que incluso en este levantamiento que se hace previo, ¿cierto?, con especialistas en la empresa, no nos damos cuenta, sino que en el día a día nos damos cuenta de pequeños ajustes que a veces son detalles que podemos hacer y que nos requieren una inversión mayor. Entonces la invitación es atreverse, y estos procesos también vamos aprendiendo en el camino y desde la práctica. También como de forma exitosa en el programa teníamos un rol que tenía que ver con un tutor laboral que acompañó todo el proceso de inclusión de las personas del programa. Y acá me voy un poco a lo que sí nos aporta ser una empresa inclusiva. Esto más que nada lo levantamos como equipo de recursos humanos con las personas y los equipos donde fueron parte de este programa. Acá menciono algunas frases desde las mismas personas del equipo, no del programa o de las personas con discapacidad. Se las voy a leer súper cortita. Desde mi punto de vista y experiencia, pienso que ha generado un mayor grado de empatía y comunicación entre equipos y personas, por el hecho de preocuparnos del bienestar de todos y el entorno, ¿ya? Y acá arriba hay otra frase, pero en honor al tiempo voy a mencionar las palabras que como empresa hemos aprendido y hemos reconectado, ¿ya? Aperturas a nuevas formas de ser y hacer, conciencia y sentido, de mirarnos a nosotros mismos, cómo estamos haciendo las cosas, y mirar hacia afuera también, ¿cierto? Sensibilizarnos, empatía, conexión, compromiso hacia la empresa. Ya nosotros, o como bien ustedes saben, enfrentan reclutar talento, es todo un desafío. Cómo nosotros como empresa somos atractivos, cómo tenemos un propósito y que la gente quiera trabajar con nosotros, eso nos ha beneficiado un montón. Estos programas nos impulsan a ser creativos, a innovar y a ser ágiles también a medida que implementamos estos procesos, nuestros procedimientos, nuestros protocolos vayan acorde para el éxito de estos programas, ¿ya? Y lo principal es contar con nuevos talentos y diversos talentos que en definitiva tiene que ver con las oportunidades y con los match que tenemos en las posiciones para que estos programas también sean exitosos. Así que eso a grandes rasgos, Belén, ya todos queríamos compartirles nuestra experiencia y le voy a dar el pase a Ian para que se presente también y cuente desde su experiencia lo vivido en Acciona. Gracias, te pasaste, Eda, por tu experiencia, por compartirnos también, y ahí algo súper importante, el rol del tutor par. Yo creo que eso ha sido súper clave también en el proceso del programa de Personas Iguales. No sé si ya estamos compartiendo la presentación de Ian. Ian Ovalle. No tiene presentación, Belén. No, pero el nombre, la gráfica. Ahí sí, Belén. Está la gráfica de Ian. Ian, estamos proyectando una gráfica donde dice tu nombre, Ian Ovalle. Ian es analista de diversidad e inclusión en la empresa Acciona, y con él vamos entonces a ir cerrando este encuentro, queriendo saber y conocer desde tu
tu paso por la organización, ¿cierto? Tus experiencias laborales, ¿cierto? ¿Cómo tú definirías el impacto para el desarrollo de carrera, ¿cierto? De un profesional que tiene discapacidad, ¿cierto? En una organización, cómo acciona y a la vez, ¿cómo crees tú que esto influencia, cómo influencia la gestión del talento, considerando que tú eres un gestor de inclusión laboral ahí en Acciona? Bueno, principalmente en Acciona, como lo comentó Eda, mi compañera, hace unos minutos, potencia el talento diverso y, digamos, ha buscado la diversificación de los diversos trabajos. Uno de los principales desafíos dentro de la compañía y en general dentro del rubro en el que nosotros nos movemos es poder diversificar el trabajo y promover también diversos talentos que de alguna manera den cuenta de esta realidad, y que por supuesto las personas con discapacidad puedan trabajar y ser parte de estas áreas que son rubros más, por ejemplo, masculinizados, donde existen muchas barreras y muchos prejuicios con respecto a las personas con discapacidad y el cómo van a realizar las diversas actividades. Y principalmente, algunas de las cosas importantes es poder romper esos mitos, y que hemos estado trabajando en lograrlo. Estamos, digamos, avanzando en crear políticas que nos permitan esa diversificación tanto en el trabajo de oficina central como en las obras. El programa Personas Iguales fue un programa piloto, digamos, que nos dio cuenta de muchos aprendizajes. Yo soy parte de ese programa y también he aprendido mucho de lo que es la compañía, lo que es ser un gestor como tal, y por supuesto los principales desafíos de lo que es abordarlo en estas temáticas. Yo creo que lo más importante para tener en cuenta es que hay talentos en todos lados, que no importan las características, el origen ni las circunstancias de la persona, sino más bien las competencias que esta persona pueda tener, abrirnos a la posibilidad de, digamos, entender que existen otras realidades, que la discapacidad en este caso es simplemente eso, y que en el fondo las personas con discapacidad realizan diversas actividades de diverso tipo, y existen muchos profesionales digamos, en el campo laboral actual con discapacidad que justamente no cuentan con las herramientas para poder acceder a un trabajo porque no se dan ciertas oportunidades y no se crean los espacios. En Acciona se está dando esa oportunidad, estamos buscando nuevos perfiles, estamos trabajando en la búsqueda de nuevos profesionales y nuevos talentos para que sean parte del equipo y poder también aportar y contribuir como nuestros valores lo indican. Y en general mi experiencia ha sido muy positiva, he aprendido demasiado, mi equipo ha sido un gran apoyo. He aprendido mucho del rubro y por supuesto también de lo que implica el ser gestor, pero también de cómo se van desarrollando las dinámicas y poder crear la oportunidad para que otras personas también lo puedan lograr. Me considero una persona que trata de abrir puertas para que otros también lo puedan abordar, digamos, entrar a esas puertas. Así que eso a grandes rasgos, creo que en virtud del tiempo también para no, digamos, entorpecer la dinámica que viene a continuación. Quiero agradecer también el espacio, agradecer como a todos los que están acá, agradecer a Cosmo también por crear esta oportunidad que siento que es muy importante para que podamos discutir estos temas, que podamos poner sobre la mesa esta experiencia y por supuesto llevar a cabo una vinculación. A veces es bueno poder vincularse entre las organizaciones, poder tener espacios de conversación donde compartamos la experiencia y podamos enriquecernos del otro, que al final todos estamos haciendo cosas distintas, pero que pueden ser de apoyo y de ayuda también para el de al lado. Siento que eso es súper importante y estos espacios también te permiten eso, así que generemos redes, apoyémonos en lo que se pueda también y digamos, contribuyamos a una real inclusión sociolaboral, no por un tema legislativo, sino porque es parte de, y todas las personas tienen derecho a acceder a un trabajo si tienen las competencias necesarias para ello. Así que eso, muchas gracias Belén, gracias por el espacio y bueno.
Gracias, Ian, te pasaste. Yo creo que queda súper clarificado con tu relato el que, como dices tú, esto no tiene que ser un tema de buenas intenciones, sino que tiene que ver con cumplimientos que más que normativos tienen que ver con cumplimientos a declaraciones de derechos humanos. De hecho, la Declaración de los Derechos de las Personas con Discapacidad a nivel mundial tiene más fuerza incluso que la de los derechos de los niños. Yo siempre lo digo. Entonces, ese es un impulso para que podamos hacerlo y hacerlo bien. Y claramente había mucho desconocimiento de esto, pero hoy día estos espacios nos permiten entender de que hay con quién asesorarse, ¿cierto? Hay dónde buscar apoyo. Como decías tú, generar redes y generar comunidad. Incluirnos en el ecosistema de la inclusión. Acá vieron varios organismos que nos mostraron entonces estas instancias que se dan para quienes las desconocían, y como Cosmo, por supuesto, quedamos súper abiertos también a poder acompañarles. Ya voy a dejar entonces a Erika, quien va a hacer el cierre, y yo me despido y les agradezco mucho la participación. Bien, luego de este interesante conversatorio sobre inclusión laboral de personas con discapacidad en STEM, agradecemos a todos los exponentes que nos acompañaron en el día de hoy y todos los asistentes que hicieron que esto sea posible. Esperamos que los temas abordados hayan sido de su interés y podamos seguir aportando en los distintos procesos de inclusión laboral, así como también contar con su presencia en una nueva instancia de diálogo. Las personas que están en el chat, las preguntas, perdón, que están en el chat serán respondidas de manera directa a quien las emitió por correo electrónico. Y antes de finalizar este encuentro, les solicitamos que prendan todas sus cámaras para poder fijar y dejar un último registro fotográfico que nos gustaría que puedan poner sus reacciones, y se encuentran estas en la parte inferior de la pantalla de Zoom. Si pueden poner sus reacciones por sus camaritas. Súper. Bien, finalmente los invitamos a ingresar a nuestra página web, así como también a seguir a todas nuestras redes sociales para conocer nuestros programas en las distintas organizaciones y personas. Muchísimas gracias por esta instancia y esta participación. Gracias, que estén bien. Muchas gracias a todos. Chao, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, gracias, que estén bien. Un abrazo a todos, que estén bien.